Bienvenidos a Expediente Miguel, casos de crímenes reales. Hoy vamos a adentrarnos en un caso que conmocionó no solo al estado de Georgia, sino a todo Estados Unidos. Una historia que comenzó como una mañana rutinaria de ejercicios y terminó convirtiéndose en una tragedia nacional que reavivó debates políticos y sociales de gran envergadura. El 22 de febrero de 2024, Athens, Georgia, despertó como cualquier otro día universitario. Los estudiantes de la Universidad de Georgia se preparaban para sus clases, algunos para sus rutinas de ejercicios matutinos. Entre ellos estaba Lakin Howe Riley, una joven de 22 años de edad, que estudiaba enfermería y tenía toda una vida por delante. Lo que comenzó como un simple trote matutino se convertiría en un caso criminal que no solo destruiría familias, sino que también se volvería un símbolo político en el debate migratorio estadounidense. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, suscríbete y activa las notificaciones. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero debemos conocer quién era Lakin Riley, nacida y criada en Georgia. Lakin era un estudiante ejemplar de enfermería en Augusta University. A sus 22 años había logrado construir un futuro prometedor basado en una pasión por ayudar a otros. Sus compañeros la describían como una joven llena de vida, con una risa contagiosa que iluminaba cualquier espacio donde estuviese. Tenía el hábito de enviar mensajes de buenos días a sus seres queridos, un pequeño gesto que sin saberlo se convertiría en uno de los recuerdos más preciados para su familia. Lakin no solo era una estudiante dedicada, sino también una atleta comprometida. Correr no solamente era un hobby para ella, era parte integral de su rutina diaria, una forma de mantenerse física y mentalmente saludable antes de enfrentar las demandas de sus estudios de enfermería. La mañana del 22 de febrero parecía ser igual a cualquier otra. Lakin despertó en su residencia estudiantil, se vistió con su ropa deportiva habitual y se dirigió hacia los senderos cercanos del campus para su carrera matutina. Sus compañeras de cuarto la vieron salir, sin imaginar que esa sería la última vez que la verían con vida. Las horas pasaban y Lakin no regresaba. Para una joven tan puntual y responsable como ella, esto era completamente inusual. Sus compañeras de cuarto comenzaron a preocuparse cuando notaron que no respondía a mensajes ni llamadas. Lo que inicialmente parecía una tardanza se convirtió rápidamente en alarma. Lakin siempre informaba sus planes y nunca se ausentaba sin avisar. Sus amigas sabían que algo estaba terriblemente mal. La preocupación se intensificó cuando se dieron cuenta de que Lakin no había regresado a tiempo para sus clases. Esta era una joven que nunca faltaba a sus responsabilidades académicas. Su ausencia no tenía sentido. Sin más dilación, las compañeras de cuarto contactaron a las autoridades universitarias y posteriormente a la policía local. Se inició una búsqueda inmediata en los alrededores del campus, concentrándose en las rutas del running que Lake frecuentaba. Los oficiales comenzaron a peinar la zona sistemáticamente, mientras familiares y amigos se unían desesperadamente a la búsqueda. Lo que habían esperado fuera una falsa alarma estaba tomando un giro ominoso. Las peores sospechas se confirmaron cuando, después de horas de búsqueda intensiva, las autoridades hicieron el descubrimiento que nadie quería hacer. En un área boscosa cerca del campus universitario, encontraron el cuerpo sin vida de Lakin Riley. La escena del crimen revelaba signos de evidente lucha. Los investigadores determinaron inmediatamente que se trataba de un homicidio, no de un accidente o de muerte natural. Las condiciones en las que fue encontrada el cuerpo sugerían que Lakin había luchado valientemente por su vida. La noticia se extendió como un reguero de pólvora en el campus y la comunidad de Athens. Los estudiantes, profesores y residentes locales se sumieron en un estado de shock y terror. Si algo así podía pasarle a una joven como Lakin en pleno día y en una zona considerada segura, ¿quién estaba realmente protegido? La Universidad de Georgia emitió alertas de seguridad inmediata, mientras que la policía local comenzaba una de las investigaciones más intensivas en la historia reciente del condado de Athens. Los primeros análisis forenses indicaron que la víctima había sufrido un traumatismo craneal severo y otras lesiones consistentes con un ataque brutal. Los investigadores sabían que estaban buscando a alguien extremadamente peligroso. Los detectives comenzaron inmediatamente a recopilar evidencia de la escena del crimen. Cada fibra, cada huella, cada rastro biológico era cuidadosamente catalogado y enviado al laboratorio para análisis. Lo que los investigadores encontraron pintaba un cuadro devastador de los últimos momentos de Lakin. Las evidencias forenses indicaban que había sido atacada mientras corría y que había luchado ferozmente contra su agresor. Pero fue precisamente esa lucha valiente lo que proporcionaría las claves para resolver el caso. Durante su desesperada defensa,
Lakin había logrado obtener material biológico de su atacante, piel bajo las uñas, cabello y otras evidencias que serían cruciales para identificar al perpetrador. Los análisis de ADN comenzaron inmediatamente, mientras los investigadores expandían su búsqueda de testigos y evidencia adicional. Entrevistaron a estudiantes, residentes locales y cualquier persona que pudiera haber estado en el área durante las horas críticas. Las cámaras de seguridad del campus y de negocios cercanos fueron revisados meticulosamente. Los investigadores buscaban cualquier pista que pudiera llevarlos al responsable de este crimen atroz. Paralelamente, se realizó un análisis exhaustivo de los patrones de movimiento en el área. ¿Quién más frecuentaba esos senderos? ¿Había algún comportamiento sospechoso reportado días anteriores? La investigación tomó un giro decisivo cuando resultados del análisis de ADN comenzaron a arrojar coincidencias en el sistema. El perfil genético encontrado en las evidencias del crimen coincidían con José Antonio Ibarra, un hombre de 26 años de edad, de nacionalidad venezolana. José Antonio Ibarra había llegado a Estados Unidos como parte de una crisis migratoria que había llevado a millones de venezolanos a buscar refugio en otros países. Su historia personal se entrelazaba con una compleja realidad migratoria que vivía la nación estadounidense. Los investigadores descubrieron que Ibarra había estado viviendo en el área de Athens durante varios meses previos al crimen. Su situación migratoria era irregular, lo que añadía otra capa de complejidad al caso. Cuando las autoridades localizaron a Ibarra, él inicialmente negó cualquier conocimiento del crimen. Sin embargo, las evidencias forenses eran abrumadoras. No solo el ADN lo conectaba directamente con la escena del crimen, sino que otros elementos físicos también lo incriminaban. Durante los interrogatorios, Ibarra mantuvo su inocencia, pero los investigadores tenían suficiente evidencia para proceder con los cargos formales. La combinación de evidencia física y circunstancial construida en un caso sólido contra él. La detención de Ibarra marcó el inicio de lo que se convertiría en uno de los juicios criminales más seguidos del estado de Georgia en años recientes. José Antonio Ibarra fue formalmente acusado de múltiples cargos devastadores: asesinato con malicia premeditada, asesinato grave, secuestro con lesiones corporales, agresión agravada con intención de violación y conducta de acosador. La fiscalía, liderada por Sheila Ross, construyó su caso alrededor de la evidencia forense y la narrativa de que Ibarra había atacado a Lakin con la intención de agredirla sexualmente y que el asesinato había ocurrido cuando ella se había resistido valientemente. Es una decisión inusual. Ibarra renunció a su derecho constitucional a un juicio por jurado, optando a un juicio bench, donde solo el juez Patrick Agard determinaría su culpabilidad. Esta decisión estratégica de la defensa sugería que creían tener mejores oportunidades con el juez experimentando que con otro jurado potencialmente emocional. La defensa, por su parte, intentó crear dudas razonables sugiriendo que el hermano de José Antonio Diego Ibarra podía haber estado involucrado en el crimen, o que José podía haber sido simplemente un cómplice después del hecho, no el perpetrador principal. Sin embargo, estas teorías alternativas no lograron contrarrestar la abrumadora evidencia física que conectaba directamente a José Antonio con el crimen. El juicio se extendió por 4 días intensos, durante los cuales se presentaron testimonios desgarradores de familiares, evidencias forenses detalladas y argumentaciones legales complejas sobre la naturaleza y circunstancias del crimen. Los momentos más desgarradores del juicio llegaron cuando la familia Riley tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal. Sus declaraciones de impacto no solo revelaron la profundidad de su pérdida, sino que también pintaron un retrato más complejo de quién era Lakin como persona. Alison Phillips, la madre de Lakin, se dirigió al juez con palabras que resonaron en todo el tribunal. No hay fin para el dolor, el sufrimiento y la pérdida que hemos experimentado y seguiremos soportando. En este día horrible, mi preciosa hija fue atacada, golpeada y no tuvo piedad. Sus palabras continuaron. Luchó por su vida y por su dignidad para salvarse de ser brutalmente violada. Ese cobarde, enfermo, retorcido y malvado no mostró ningún respeto por Lakin ni por su vida humana. La declaración de Alison Phillips no solo expresaba su dolor personal, sino que también subrayaba la brutalidad del crimen y la valentía de su hija en momentos finales. Lauren Phillips, la hermana de Lakin, ofreció una perspectiva igualmente desgarradora sobre cómo la pérdida había afectado su vida diaria. Tuve que ser aceptada en la escuela de mis sueños sin que mi hermana me dijera lo orgullosa que estaba de mí.
Lauren describió la ausencia constante de la risa contagiosa de Lakin y los mensajes de los buenos días que solía enviar, pequeños detalles que ahora se habían convertido en vacíos permanentes en su vida. Su declaración concluyó con una petición directa de justicia. José Antonio Ibarra ha arruinado mi vida total y completamente. Solo puedo esperar y rezar para que reciba una sentencia que arruine la suya. Después de 4 días de testimonio, evidencias y argumentaciones, el juez Patrick Agar se retiró a deliberar. La decisión que tomaría no solo determinaría el futuro de José Antonio Ibarra, sino que también cerraría un capítulo doloroso para la familia Reilly y la comunidad de Athens. El ambiente en el tribunal era tenso cuando el juez regresó para anunciar su veredicto. La evidencia presentada había sido abrumadora y las teorías alternativas de la defensa no habían logrado crear dudas razonables suficientes. Uno por uno, el juez Agar leyó sus veredictos para cada cargo. Asesinato con malicia premeditada, culpable. Asesinato grave, culpable. Secuestro con lesiones corporales, culpable. Agresión agravada con intención de violación, culpable. Conducta de acosador, culpable. En total, José Antonio Ibarra fue declarado culpable de los 10 cargos presentados en su contra. La sala del tribunal se llenó de una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque se había hecho justicia, pero dolor porque ningún veredicto podría devolver a Lakin a su familia. Inmediatamente después del veredicto, el juez procedió con la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. José Antonio Ibarra pasaría el resto de su vida en prisión por sus crímenes. El caso de Lakin Reilly trascendió rápidamente las fronteras de un crimen local para convertirse en un símbolo en el debate nacional sobre la inmigración. La situación migratoria irregular de José Antonio Ibarra fue inmediatamente aprovechada por figuras políticas para respaldar sus posiciones sobre la política fronteriza. Donald Trump, quien en ese momento era candidato presidencial, se reunió con los padres de Lakin durante su mitin de campaña en marzo de 2024. Este encuentro se convirtió en un momento simbólico que vinculó el caso directamente con la retórica política sobre la inmigración. Medios conservadores utilizaron extensivamente el caso como ejemplo de lo que describían como las consecuencias de políticas migratorias permisivas. El crimen se convirtió en evidencia anecdótica en argumentos a favor de controles fronterizos más estrictos y mayor supervisión de los inmigrantes indocumentados. Sin embargo, esta politización del caso también generó controversia. Organizaciones de defensores de derechos de inmigrantes argumentaron que vincular crímenes individuales con estatus migratorio alimentaba perjuicios y desinformación sobre las comunidades enteras. El debate se intensificó porque tocaba nervios sensibles en la comunidad estadounidense. La seguridad pública, la justicia criminal y las complejas realidades de la inmigración moderna. Cada lado del espectro político encontró en el caso elementos que respaldaban sus posiciones preexistentes. Esta polarización significó que en cierta medida la memoria de Lakin Reilly se convirtió en un símbolo político, algo que su familia probablemente nunca habría deseado, pero que era inevitable dadas las circunstancias del caso. El caso de Lakin Reilly nos deja con múltiples lecciones y reflexiones profundas sobre la naturaleza de la justicia, la seguridad pública y cómo los crímenes individuales pueden resonar a través de toda una sociedad. Primero, la valentía de Lakin Reilly en sus momentos finales no solo le costó la vida, sino que también proporcionó las evidencias necesarias para llevar a su asesino ante la justicia. Su resistencia heroica aseguró que José Antonio Ibarra no pudiera evadir las consecuencias de sus acciones. La investigación ejemplar de las autoridades de Georgia demostró cómo la ciencia forense moderna puede resolver casos complejos cuando se aplica meticulosamente. El ADN, las fibras y otras evidencias físicas construyeron un caso irrefutable contra el perpetrador. El sistema judicial funcionó como debía, un juicio justo, evidencia sólida y una sentencia apropiada para la gravedad del crimen. José Antonio Ibarra recibió una merecida condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que nunca más pueda dañar a otra persona. Sin embargo, el caso también nos recuerda las complejidades de vivir en una sociedad diversa con desafíos migratorios reales. Mientras que el crimen de Ibarra fue individual y no debe generalizarse a toda una población, tampoco podemos ignorar las legítimas preocupaciones sobre la seguridad pública que casos como este pueden generar. La familia Reilly, en medio de su dolor inimaginable, mantuvo su dignidad y enfoque de la justicia para Lakin. Su testimonio recordó a todos que detrás de cada estadística criminal hay seres humanos reales con vidas,
sueños y familias que los aman. El caso de Laken Riley nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante, que la maldad existe en el mundo, pero que también la justicia, aunque pueda ser imperfecta, puede prevalecer cuando las instituciones funcionan correctamente. Laken Riley tenía 22 años cuando su vida fue brutalmente interrumpida. Era una joven estudiante de enfermería que dedicaba su vida a ayudar a otros, una hija y hermana amada, una joven con un futuro brillante por delante. Su muerte no debería haber ocurrido, pero su valor final aseguró que su asesino enfrenta las consecuencias. En su memoria, podemos reflexionar sobre cómo crear comunidades más seguras sin perder nuestra humanidad en el proceso. José Antonio Ibarra pasará el resto de su vida en prisión, pero eso nunca devolverá a Laken a su familia. Lo que sí podemos hacer es recordar su historia, honrar su memoria y trabajar hacia un mundo donde tragedias como esta sean cada vez menos comunes. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Si este contenido te resultó informativo, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en un próximo caso.